¿Qué es lo que podríamos desarrollar de habilidades al ser excelentes oyentes? ¿Qué beneficios nos podría traer? Mira, hay una que se llama leer entre líneas. O sea, después de que ya desarrollamos esta forma de sintonizarnos, hay una estrategia también para que sepa el otro que sí, y tú estés claro de que te sintonizaste, debes como que de repetirle al otro lo que escuchaste, ¿no? O sea, no repetirlo tal cual, sino que el otro se dé cuenta que quedó claro y si le faltó algo y te dice, no, pero es que, ya que te está contando la historia, ¿no? Pero es que sabes que no, a mí me gusta que cuando me beses de novela, ¿no? o, o que, y no lo he sentido así. Entonces me estás diciendo que te gustan los besos de novelas, y a ver, ¿como cuáles? Como, como cuando te di cuál, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué te gustan esos besos? ¿Qué te hacen sentir? Entonces cuando vas y ya te dices, ah, te gustan así por esto y esto, cuando lo repites, es como que estás, este, completamente ya unido a la familia, a la pareja. Ya sabe perfectamente bien, le queda bien claro que tú estás sintonizado y que la historia la tienes correcta. Una vez que pasa eso, las habilidades se vuelven enormes, Mau, porque ya comienzas a leer entre líneas. Como ya estás tan conectado, ¿sí? A veces luego ya ni siquiera necesitas hablar. Cuando ya lo volteas a ver de cierta forma, o la volteas a ver a ella, Ujú. ya ya se conectan y ya se dicen cosas con la mirada. ¿Sí? Si Ujú. tú llegas a hacer las anteriores muy bien, se empiezan a hacer otro tipo de habilidades, como es esta, leer entre líneas, ¿no? O con metáforas, ¿sí? Sí. Entonces, vas haciendo que todavía se abra un panorama más grande y como más divertido de poder tener una conversación con el otro. O sea, ya es una amistad donde frecuentemente vas a tener conversaciones que reduzcan el estrés. Entonces, tú vas a ser un conductor de reducción de estrés y tu pareja o tu amigo va a hacer lo mismo. ¿Qué vas a querer hacer cuando tú te sientes estresado? Buscar a esa persona, ¿no? Lo más lógico. Y es por eso que a veces cuando ya tienes ese nivel, pues te sientes súper amado, ¿no? Y también sabes que si tú has tenido esta frecuencia de conexión, pues también sabes que es alguien incondicional, que solamente está para ti ahí, para escucharte, ¿sí? Ajá. O tú escucharlo. Uh-huh. Y estar al pendiente de sus sentimientos, necesidades, cómo lo puedes ayudar, uh-huh. Sin Ok. ni siquiera tener emociones negativas que te quiten anhelos o que dejen de tener, o sea, llega una creatividad enorme, ¿no? Y es así como uno pues empieza a tener otras habilidades que luego no sabes que las tienes. Sí, exacto, claro. Bueno, y siguiendo con la siguiente pregunta, bueno, me he dado cuenta que de los momentos más difíciles para tener una conversación con una persona es cuando está enojado, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué deberíamos de evitar hacer cuando alguien está enojado con nosotros? Mira, lo primero es evitar ponerse a la defensiva y evitar contraatacar. O sea, cuando ya escuchamos al otro, te das cuenta que está enojado, tienes que saber que no es personal, o sea, no es contra ti, ¿sí? Y aunque fuera contra ti, o sea, aunque la otra persona te diga que es contra ti, Sí. tienes que darte cuenta que él es el que se encuentra en esa situación.
¿sí? Ajá, Que tú puedes ser o el vehículo que lo llegue a bajar en el nivel de estrés, ujú, sí. o puedes ser el motor que lo haga, que se salga de control y que pues te ponga de la misma manera. Ujú. Ujú, Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de ponernos a la defensiva, tomarlo con seriedad y con respeto su enojo, ¿sí? ujú, No de que, ay, bueno, ya estás enojado o hacer mofa, nada. Con seriedad y respeto. Hay que sepa que se está entendiendo, que está enojado, o sea, preguntarle al otro. Si no encuentra que es un enojo y tú estás viendo que estás enojado, primero ponerle el nombre. ¿Te encuentras enojado? Al sentimiento. Sí, estoy enojada, ¿no? ok, Mira, déjate platico que este va a ser otro tema. Las emociones son un impulso que tenemos de facto, ujú, pero nosotros las encauzamos a un sentimiento y dependiendo de la emoción es que si enfocamos el sentimiento para bien o para mal. Si estás ujú, enojado, este viene de facto. Si tú te das cuenta que estás siendo enojado, entonces tú eres cada uno de nosotros es el único que puede orientar ese impulso de enojo a algo bueno o a algo malo. Cuando uno ubica eso, tienes esa decisión y se lo puedes hacer ver al otro, ¿no? Preguntándole, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer con tu enojo? ok, sí. Platícame, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Enseñarle que estás de su equipo, de su lado, Sí, que buscan resolverlo juntos. sí, Ujú, perfecto. así es. Y bueno, y entonces, siguiendo, ¿cómo podemos escuchar la tristeza o al llanto? Híjole, ¿sabes qué? Que ese es bien difícil de escuchar. Y aquí quiero que pongan todos mucha atención. Mm, La mayoría, fíjate que la tristeza y el llanto, a la mayoría nos provoca pues lo mismo, querer llorar, ¿no? O sea, ponernos tristes. Es como que es como que se pega, ¿no? Ese sentimiento. ujú, Y todos reaccionamos de distinta manera ante ella, ¿no? Y comúnmente, cuando es con nuestra pareja, pues todavía nos ponemos peor, porque queremos cambiar la situación para no sentirnos nosotros de la misma manera. Entonces, cuando escuchamos que el otro está triste, lo motivamos por lo regular a que se ría o que no pasa nada, distraerlo, ¿no? ujú, Y queremos que evite el otro a estar triste y a tener el llanto. ¿Por qué? Porque nosotros queremos evitar tenerlo. Ujú. sí, Pero lo que tenemos que hacer es tratar de averiguar qué es lo que lo ha puesto así. O ajá, sea, no lo contrario. No hacerle cosquillas, no hacer como que no pasa nada, no cambiar la conversación, ¿no? No. ujú, Primero tenemos que averiguar qué es lo que ha hecho que esté así. ¿Qué le falta? ¿Por qué está tan triste? Indagar y tratar de entender por qué tiene tanta tristeza y por qué tiene esas lágrimas. Y tiene que ser con mucho amor. Puede ser así les decía, hay preguntas tan fáciles como, cuéntame mi amor, ¿qué pasa? A veces dices, ay, pues es un amigo, ¿no? ujú, sí, sí, Cuéntame, amigo, ¿qué pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Que siente ese cariño, la manera en que te acercas. Quiero saber más sobre lo que te pasa, cómo te sientes, cómo puedo entenderte. Ayúdame a entenderte. No evitar dejar de estar dando soluciones cuando ya empieza a hablar. Híjole, porque en el momento que te empieza a decir la situación es cuando te invade la tristeza. ¿Y qué crees? Que por eso tenemos esa forma de querer solucionar, ¿no? La vida de todo el mundo. ujú, ¿Sí? Y entonces, cuando hacemos eso, lo único que estamos haciendo es que primero
lo primero que habíamos hecho en la pregunta, ya nos lo saltamos, lo evitamos. Por eso decimos que sí es un arte. Tenemos que estar tan conscientes para que la pareja describa cómo se siente y que no tus sentimientos no tengan que influir con los de el otro. Por eso es decir, mi agenda no viene aquí, viene la agenda de él. Tengo que ponerme en disposición de él o de ella. Ujú. Y Sí. esto comienza desde una amistad. No sé si tú lo veas así. ¿Cómo es que tú te relacionas con las personas, Mau? Pues para ¿Lo mí, has hecho así? sí, en mis relaciones de amistad, la verdad, para mí es vital mostrarles y decirles que pueden contar conmigo para lo que sea, ¿no? Y que sin duda pueden contar para mí para ayudarles a resolver los problemas, aunque yo no tenga nada que ver con el problema, pero para que se encuentren bien, ¿no? Y que puedan... Ujú. Sí, lo que estás diciendo de resolver. El resolver no significa que le digas qué tiene que hacer, sino simplemente con el escuchar y hacer las preguntas necesarias para que el otro empiece a estructurar cuál es el problema, ¿sí? Y empiece a dar sus propias soluciones. Esto que dices así, como lo Ujú. haces, es muy bueno, porque entonces vas a crear también amistades fuertes de toda la vida. O sea, los amigos también se pueden llegar a querer, sí, también el prójimo nos debemos llamar unos a otros, ¿no? Ajá, sí, exacto. Y de ahí, imagínate que ya pues después te encuentras, cuando ya tienes una relación de amistad, puedes llegar a encontrar a una pareja, cuando puedes saber profundizar en los temas, cuando puedes saber escuchar, cuando sabes hacer toda esta forma de interactuar con el otro y de conectar con los demás, que eso es lo que nos hace falta en esta época. Sí, Sí. claro. Y bueno, ¿y qué pasa cuando te escuchan y no expresamos nada o por miedo escondemos nuestros sentimientos? Mira, este es otro problema. Por eso te decía que es como que muy distinto cuando escuchas el llanto a cuando escuchas que tiene miedo. El miedo, comúnmente, cuando los escuchamos en el sentimiento, el temor y eso, lo que hacemos es confrontar al otro. Esa es la forma de reaccionar. O sea, cuando vemos la tristeza, lo que queremos es que deje de llorar y queremos distraer. O sea, les estoy diciendo lo que no tenemos que hacer. Dejar de distraer, hacerse que se ría, estas cosas. Con el miedo los confrontamos, ¿sí? Y Mm, nos confrontamos. Cuando vemos el miedo en el otro, empezamos a sentir miedo nosotros mismos. Y entonces, cuando ves que está la situación de miedo, que esto lo puedes ver, alguien que de repente por miedo se quedó atónito y no se movió ni hizo nada. ujú. Y por el miedo, que no sé, ya viene un accidente y por no reaccionar, se fue y chocó, ¿no? De Ajá. frente, porque no supo cómo reaccionar por el miedo. Y entonces todos los de atrás que venían le empiezan a gritar porque reaccionaron al miedo de otra forma y lo empiezan a confrontar, ¿no? Y entonces el que no hizo nada de repente ya voltea porque como lo están agrediendo y hace lo mismo. Lo mismo pasa con las relaciones de pareja, lo mismo pasa con todas las personas. Entonces, no, este es un punto que tenemos que hacer, no lo debemos de confrontar. O sea, no debemos de hacer y tener el error que tienen comúnmente todos de tener este temor o inseguridad a sacarlo adelante, a hablarlo. Primero tenemos que saber muy bien, estoy teniendo miedo. O sea, en el momento que tú le dices a tu subconsciente, esto que estoy sintiendo es miedo, ya lo racionalizas y empiezas a buscar cómo lo voy a manejar, ¿sí? Ujú. Y cómo me voy a dirigir
sin ignorarlo. Ajá. Para bien, ¿cómo voy a escuchar el miedo del otro? Preguntándole sus sentimientos, o sea, no minimizando los sentimientos, es preguntándolo, ¿tienes miedo? Sí, ¿a qué tienes miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Sí? Cuéntame, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué te ha pasado recientemente que ha hecho que te sientas así de inseguro? Uh-huh. ¿O qué necesitas para sentirte más seguro? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? O sea, son preguntas que a lo mejor dices, pues, o sea, esas siempre las hago. Estas preguntas son específicas para el miedo, ¿sí? Porque no son las mismas que haces para el llanto. Para el llanto era cuéntame, mi amor, ser más cariñoso, acercarte con más, ¿sí? Más resiliencia. Sí. Y evitar rotundamente ponernos a la defensiva, pues no estar contestando o queriendo dirigir al otro, queriendo imponer nosotros, ¿no? Por el miedo al miedo del otro. Y así. Sí, suena muy profundo y siento que sí son como obstáculos que no nos permiten crecer o que no nos permiten relacionarnos y crear relaciones con las demás personas. Y aparte, ¿a poco nos los habían enseñado? ¿A ti te habían enseñado? No, nunca. Nunca. Y si no te lo enseñan, es como la teoría. O sea, cuando tú empiezas a aprender, estás en la universidad y te dan teoría, lo tienes aquí como que pues muy en el cerebro, pero cuando lo empiezas a adaptar a la práctica, entonces te queda mucho más claro. Pero porque como ya tienes las herramientas de la teoría, ya haces más conciencia, entonces ya puedes ubicar, mira, este sentimiento que está teniendo, este impulso que tuvo es miedo. Y si él tiene miedo, no voy a tener miedo yo, porque me tengo que conectar con él, pero para poderlo guiar y apoyar, ¿sí? Si no, Ujú. esto se sale de control. Y lo primero que tengo que hacer es no ponerme a la defensiva, ¿no? No en confrontarlo, qué preguntas, y entonces vas a bajar el nivel de estrés y de ansiedad. Y a veces tenemos miedo de recuerdos o de cosas que pues para nosotros no son tan trascendentes y para otros sí. Te voy a poner un ejemplo. Yo no me había dado cuenta, pero cada vez que voy a ver películas como Transformers o cosas, me da muchísimo miedo, muchísimo miedo. Y lo que hace mi cuerpo es que, de la forma en que reacciona, es que se duerme. O sea, empiezas apenas a oír los estrujidos o cuando veo escenas de que hay mucha sangre, mi subconsciente lo que hace es dormirme y no veo la película, o sea, me voy al cine a dormir, ¿no? Pero haz de cuenta que yo veo a mi esposo y a mi hijo y a mi hija, todos bien emocionados y yo dormida. Y ellos me decían, ay, pues es que ¿para qué te traemos? Y yo, pues es que venimos a convivir, pero es que no lo pude evitar, o sea, hasta se me cierran los ojos. Me da muchísimo miedo y yo no sabía por qué. Entonces evitamos ir a esas películas cuando voy yo para que no tengan miedo. Pero me fui dando cuenta que tengo miedo. ¿Por qué? Porque de niña tuve un suceso donde esos sonidos que se oyen tan estridentes, donde yo lo vi y tuve un shock a los 4 años. Pero eso me di cuenta mucho de tiempo después de que ya hice conciencia que esos sonidos me daban miedo. Entonces mi subconsciente empezó a indagar. ¿Por qué tienes miedo? ¿Cómo lo puedes resolver? Vamos a perfeccionar, a ser perfectibles. Oye, a todos les gustan estas películas y no puede ser que vayamos a ver puras de amor o ya nos estemos separando como familia para ir al cine, ¿no? Si era algo que nos gustaba. Y me di cuenta, a mi papá le encantaban los gallos. Y nos llevaba de chiquitos a los gallos. Nos sentaba abajo porque no podíamos estar ahí, en las gradas, y nos escondían ahí a los galleros y todos ellos. Él era muy amigo de los galleros. Y fíjate que todas las bancas se oyen como muy estridentes.
cuando se están moviendo todos. Y yo sentía que la gente me iba a caer encima. Y luego veía a los gallos cuando morían ahí. Fíjate, cómo de un suceso a mí me fue toda mi vida haciendo que tuviera miedo, pero hasta que no iba a ciertos lugares me daba cuenta que ese suceso viene desde esa historia y desde ese problema que tuve desde niña, ¿no? Ese shock que tuve que pasar desde niña. Y entonces, ahora que lo hice consciente, lo enfrento el miedo y veo que no tiene nada que ver con lo que me pasó de niña. Y entonces ahora hago que mi cerebro, ¿sí? Lo conforte, o sea, no tiene nada que ver, no te va a pasar nada, estamos bien, vamos enfrentándolo. Y es así como pude sacar y resolucionar. Entonces, cuando uno enfrenta sus miedos, primero los detecta y los enfrenta y los confronta, es un proceso de tiempo, pero que te va ayudando a mejorar como persona y que te va ayudando también a irte relacionando mejor con tus seres queridos. Ahora ya puedo ir a ver esas películas. Ya puedo, por lo menos ya las veo hasta la mitad, ¿no? Yo no me duermo desde el inicio. Bueno, y la siguiente pregunta, Clau, es en cuanto a qué pasa cuando te escuchan y tú no expresas nada o escondes tus sentimientos. Híjole, muchos han de creer que si guardas silencio o si no dices nada, no, pues haces menos daño. Y lamentablemente es lo peor que puedes hacer. Porque cuando tú no dices nada, es como que no te importara nada del otro. Lo estás agrediendo, es como el otro siente que lo estás evitando, que no hay amabilidad en el tema, no te interesa. Oiga, vienen muchísimas cosas, ¿no? En la cabeza y entonces se siente despreciado. Esa es una, ¿no? Y otra, cuando el que está enojado o el que está con miedo y con llanto y le preguntas y no expresa nada, pues lo único que va a hacer es evitar su realidad, que era lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Si yo decía, o sea, yo tengo miedo y me hubieran dicho, ¿qué te pasa? Y yo dije, no, nada, 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 y así me hubiera quedado, seguiría, aparte de que no expreso y no hago eh, un acto de amabilidad con mi pareja, porque pues están queriendo entenderme, ¿no? Cómo me siento para ayudarme. Lo único que hago es que yo tampoco como persona podría entender lo que siento, no podría ser más auténtico, no podría demostrar anhelos o deseos para poder mejorar como persona, ¿no? Entonces es una necesidad muy grande la que tenemos como personas de expresar lo que tenemos y lo que sentimos, porque es la única oportunidad que tenemos para poder hacer esta conexión con nuestras parejas. Es así. No sé si esta parte quedó claro, pero hay a las mujeres se nos da mucho de que nos preguntan, ¿y qué tienes? Nada, nada. Sí, sí. Hay que quitarnos esto, porque no ayudamos en nada, ni a nosotros mismos, ni a nuestro prójimo para poder solucionar. Y bueno, para tener una conversación pues saludable, qué podemos preguntar mientras escuchamos? Mira, les voy a dar algunos ejemplos. Puede ser cuando escuchas preguntarle qué siente, Ujú. cuando la gente ubica qué siente, como se los decía anteriormente, es más fácil que empiecen a darse cuenta cómo van a dirigir su sentimiento, ¿no? Y luego otra que puede ser qué realmente deseas, ¿no?
ya que sabe el sentimiento que realmente deseas, es cómo vas a dirigir ese sentimiento. O cómo pasó esto, esto de indagar. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué necesitas? ¿Cómo fue lo que te pasó? Dame la historia completa, ¿no? ¿Qué es lo que, o cuando a veces no sabe alguien expresar algo y ves que se está bloqueando? Es, a ver, ¿qué te gustaría realmente decir? Y ahí le puedes ayudar. ¿Quieres decir algo sobre tus sentimientos? ¿Te sientes enojado? No. ¿Triste? No. ¿Avergonzado? Sí. Ah, ¿por qué te sientes avergonzado? Y entonces le estás ayudando a que el otro sepa entender e indagar en él mismo qué es lo que está pasando con él, ¿no? ¿Ya entendió el sentimiento? Ah, ¿por qué situación se siente así? O a veces te dicen, es que tengo sentimientos encontrados. ¿Cuáles son? A ver, dame la diferencia. Dime, estas son algunas de las que nos pueden ayudar. Ok, y preguntas en cuanto a, a preguntas claves para poder tener empatía sobre los sentimientos de la otra persona. Híjole, es así como cuéntame todo lo que estás sintiendo, o sea, cuéntamelo todo, háblame, estoy escuchando esto, quiero saber más, ¿no? Tú eres de lo más importante para mí. En este momento estoy aquí para escucharte. O sea, esto hace que el otro se abra, ¿no? Todavía más. Igual hay que seguir ahondando en los sentimientos. Cuando empieza a hablar del sentimiento, hay que hacerle ver que te está quedando muy claro. O sea, me está quedando muy claro tu sentimiento, ¿no? Ok, O ayúdame a entender un poco más de tus sentimientos. Cuéntame más, cuéntame más. Esta es una, o sea, esto es importante hasta que acabes de explorar todo. ujú. Y bueno, ¿qué frases podemos usar para que la pareja pueda identificar nuestros sentimientos? Pues las frases que podemos hacer es, si hay algo que puedas cambiar en el comportamiento, o sea, hay algo que pueda hacer yo para cambiar este comportamiento, ¿no? Como cuando alguien está tan enojado, ¿no? Te Ujú. veo muy enojado. ¿Hay algo que yo pueda hacer para cambiar este comportamiento, para que no estés tan estresado? ¿No? Es como involucrarte un poquito, ¿no? ¿Cómo me puedo involucrar en esta situación para que tú no te, para que tú estés mejor? A ver, platícame, ¿no? Y si te empieza o sea, que empiezan a gritar o ¿no? Te veo, no es de no me grites, no me, o sea, el poner me es como que ya lo estás tomando personal. Y yo Ok, te veo muy disgustada, o sea, hasta levantaste la voz, porque a veces la gente, cuando empieza a hablar de su enojo, de su miedo, sube todavía más la voz porque se está defendiendo, o sea, lo está volviendo a vivir. Entonces, no, eso es lo que les decía, no tomarlo personal y hacerle ver, veo que estás sumamente enojada, mira, hasta subiste la voz, ¿no? Y entonces en el momento que le haces ver, o sea, que lo dices, el ujú, otro se percibe y empieza a bajar su voz. Sí, pero cuéntame, ¿qué pasó? O sea, ¿qué te hice que te puso tan mal? ¿No? ujú, ¿Qué está pasando en ti? Y entonces vas bajando el nivel de estrés. Si va bajando, entonces ahí es momento de parar y decir, ¿qué te parece? Ya que dijo todo. Si nos calmamos un momento, respiramos, nos damos unos 20 minutos y ahorita hablamos de nuevo. Haces respiraciones o escuchas música que sea que te baje el nivel de estrés y hablamos más al ratito que estés todavía más tranquilo y que lo hayas para poder ver cómo lo podemos solucionar. Y así, solamente. ok, claro. Y bueno, y ya por último, para acabar la entrevista, ¿qué tal si nos dices una conclusión acerca del tema de cómo ser un excelente oyente? Mira, para mí es muy importante que como personas sepamos escuchar, pero para poder saber escuchar necesitamos tener confianza y tener conversaciones
que pues nos inviten al amor. Pero para ello, como ya se dieron cuenta, nos tenemos que preparar, ¿sí? Y para prepararnos, necesitamos estarnos preguntando a nosotros mismos cómo nos sentimos constantemente, si estamos enojados, si estamos tristes, si tenemos miedo o preocupación, si estamos teniendo esperanza hacia algo, si estamos contentos, si estamos optimistas, si estamos desesperados o estresados. Una vez que ubicamos eso, lo vamos a poder ubicar en el otro, porque si no no nos conocemos a nosotros mismos y no nos ubicamos a nosotros mismos y no nos sabemos autogobernar a nosotros mismos emocionalmente, pues lamentablemente no lo vamos a poder hacer con el otro. Ok, claro. Pues muchísimas gracias por habernos hablado de este tema tan importante. Ay, no, pues yo encantada. Estos son los temas que a mí me apasionan y me encantaría que nos sigan. Si tienen ustedes, buscan tener este conocimiento, llevarlo a la práctica, fíjense que por medio de las consultorías familiares que se dan, nosotros hacemos toda esta dinámica para que cada quien detecte a nivel personal cuáles son los beneficios que tiene en su conversación o en su escucha para que los empiece a autorregular, porque a veces no nos percatamos hasta que no estamos en una terapia. Se hace un video, el cual en este video cada quien se hace responsable de lo que está actuando mal y lo va convirtiendo a una mejora continua a nivel personal. Y entonces la relación, la verdad, se convierte en frutos y prospera muchísimo más en el amor. Y les agradezco a todos y a ti, Mau, que me hayas hecho esta entrevista el día de hoy, porque estamos dando a conocer un poco más de nuestra institución, de lo que hacemos en Humanízate. A veces nada más estamos presentando lo que hacen las demás, pero Humanízate también estamos trabajando continuamente en esta mejora, ¿verdad? Y así les vamos dando un cachito de lo que hacemos en Humanízate y de nuestra identidad.